Entonces, ya saben que lo más importante en esta parasitosis no es identificar la hembra, ni el macho, ni nada, sino ni huevos. ¿Cuál es lo que se tiene que identificar? Las larvas raptitoides, ¿no es cierto? Estas son las que nos permiten hacer el diagnóstico. Los huevecillos no los vamos a ver, pero son parecidos a alucinantes. El ciclo de vida. Entonces, vamos a repetir todo el ciclo, ¿ya? Es lo más importante. Intestino delgado, intestino grueso, ¿no? ¿Dónde viven las hembras? Porque solo las hembras son parásitos. Intestino delgado. Aquí en el duodeno, pero dentro de la mucosa de la luz. Y ahí van a colocar huevos. ¿Por qué? Porque esta es una hembra partenogenética. ¿Qué quiere decir? Que es capaz de colocar huevos fértiles sin presencia del macho. Entonces estos huevos fértiles van a dar origen a unas larvitas que es la larva 1, raptitoide. Esta larva 1 va a salir, larva 1 raptitoide con las heces, ¿no es cierto? Y en el suelo se convierte en larva 2 raptitoide. ¿Qué necesita para desarrollar estas larvas? Un suelo arenoso. Puede haber arcilla, pero fundamentalmente es arenoso, porque se desplazan las larvas. ¿Qué más? Humedad, restos orgánicos, temperatura y sombra, ¿no? Pero fundamentalmente es restos orgánicos, porque estas larvas tienen que alimentarse. Entonces esta larva 2, entonces se convierte en larva 3, fila. Y este es el estadio infeccioso que entra por el pie de una persona, ¿no? Entra por el pie de una persona. Rompiendo la piel, avanza un vaso sanguíneo, se va, digamos, safena, femoral, ilíacas, cava inferior, corazón, pulmón. ¿Y qué va a hacer en el pulmón? Bueno, en el pulmón siempre va a haber el vasito, la larvita acá y un alveolo, ¿no? Entonces acá está llegando la larva 3, ¿no es cierto? Filariforme, larva 3. Esta tiene que, bueno, pasen rápido. Esta larva 3 tiene que desarrollar en el pulmón, entonces hay una muda. Se quita la cutícula y avanza la larva 4. Esta larva 4 es la que va a avanzar por el árbol tráquea respiratorio, bronquiolo, bronquios, tráquea, epiglotis y va hasta el intestino delgado, ¿ya? Y entonces esta larva 4 que llegó acá, el intestino delgado, larva 4, ¿en qué se convierte? En una hembra partenogenética. Y esta es la que ingresa a la mucosa. Va a entrar a la mucosa del duodeno principalmente, pero todo el intestino, pero principalmente el duodeno. Y entonces ahí es una hembra que va a colocar huevos y sigue todo el ciclo. Este ciclo se llama ciclo directo de heteroinfección. Heteroinfección. ¿Está claro? ¿Por qué es heteroinfección? Porque es una persona la que defeca
larvas y es otra la que se infecta. Por eso se tiene infección. No es la misma persona, no tendría sentido, ¿no es cierto? Es otra persona la que se infecta. Bien, vamos a ver. Pero hay otras posibilidades. Hay otras formas también de infección. Por ejemplo, es lo que se llama autoinfección. Autoinfección. Por ejemplo, esta larva 1 de criptoide puede quedarse en el margen anal. ¿En quién se queda en el margen anal? Personas que no se hacen una buena limpieza de la zona anal, y entonces quedan restos de heces ahí. Y en esas heces hay larvas. Y entonces estas larvas, ¿qué necesitan para desarrollar? Necesitan restos orgánicos. Los restos orgánicos son heces. ¿Qué más necesitan? Temperatura. ¿Hay temperatura? Sí. ¿Hay humedad? Sí. ¿Hay sombra? Sombra eterna, ¿no es cierto? ¿Y qué más necesita? Ya nada más. Y entonces desarrolla en el margen anal y se convierte en larva 2 filaritoide y luego larva 3 filariforme. Si es filariforme, ¿por dónde es? Por el margen anal, por la piel del margen anal. O sea, agarran las venas pudendas y de ahí el sistema acaba y llegan al pulmón y hacen todo el ciclo. ¿Se entiende? Eso se llama autoinfección externa. ¿Por qué? Porque ya salió la larvita y afuera se está produciendo ese desarrollo. Pero algunas veces, esta larva 1 gravitoide en el trayecto se convierte en larva 2 gravitoide y finalmente larva 3 filariforme. Ya al final del intestino grueso. Por una disminución del tránsito o por algún otro motivo. Entonces se desarrolla. Normalmente dicen que sí se desarrolla así el tránsito sea normal. Lo que pasa es que en una persona normal, estas larvitas, 3 filariformes que hemos dicho que son infecciosas, no penetran la mucosa, no pueden penetrar. ¿Por qué? Porque hay premonición. ¿Qué cosa es la premonición? ¿Saben? No. Esa es premonición. La premonición es un tipo de inmunidad que es incompleta y temporal. ¿Por qué es incompleta? Existe esto para muchas enfermedades, para parasitarias o infecciosas. ¿Qué quiere decir? Que es incompleta. ¿Por qué? Porque afecta a las larvas que quieren entrar, pero no hace efecto sobre los adultos que ya están dentro. Y es temporal. ¿Por qué? Solamente dura esa premonición. Premonición. Mientras esté parasitado, ¿cierto? Y es temporal porque si le damos tratamiento, nos damos a los adultos, se quita la enfermedad y ya están otra vez, se acabó la inmunidad. Ya no hay inmunidad. Solamente persiste la inmunidad cuando está parasitado. Deja de ser parasitado, otra vez está libre para la inmunidad. Entonces es temporal e incompleta. Eso es premonición. Entonces, ¿en quién se va a dar esto? Fundamentalmente. Puede entrar en algunas personas, pero es muy raro. ¿En quién se da? En personas inmunodeprimidas. Entonces ellos no tienen premonición. Su sistema inmune está muy deteriorado, entonces penetran por acá, y entonces ¿qué venitas van a encontrar? ¿Qué venas hay en el sigmoides? Las venas hemorroidales, ¿no es cierto? Hemorroidal inferior, esa se va al sistema cava. Pero si es hemorroidal media o superior, ¿a dónde va? Sistema porta, y va al hígado, pasa por el hígado, llega al corazón y finalmente al pulmón. Y hace su ciclo. ¿Está claro? Entonces es autoinfección
interna. Entonces ya tenemos otra forma. Pero hay otra más, es la ciclo de vida libre. También le llaman ciclo indirecto. ¿Qué significa este ciclo indirecto? Esta larva 2 rhabditoide, que está en el suelo, muda, pero no se convierte en larva 3 filariforme, se convierte en larva 3 rhabditoide, porque la filariforme, si no infecta, muere, ya no puede alimentarse. Esta sí tiene que alimentarse y convertirse en larva 3 rhabditoide, larva 4 rhabditoide y finalmente hembras y machos de vida libre. Aquí sí hay macho, ¿no? Por eso les decía que solo la hembra es parásita. El macho sí existe, pero en el suelo. Ciclo de vida libre. Y entonces estas hembras fecundadas por este macho, ahí sí va a colocar huevos, ¿no es cierto? Los huevecillos, y de este huevo que va a salir una larva 1 rhabditoide. Y esta se convierte en larva 2 rhabditoide en el suelo. Y puede ir para este lado, vida libre, o para este lado, parásita. Entonces, ¿qué pregunta me tienen que hacer? Obligadamente. ¿Qué pregunta me dan? ¿Qué duda les queda? ¿Ninguna? ¿Han entendido? ¿Seguro? Entonces yo les voy a hacer una pregunta. ¿Por qué unas larvas se convierten en larvas 3 rhabditoides y otras en 3 filariformes? Me parece que es por la cantidad de cromosomas, pero puede ser 3 Muy bien. Ya, eso ya les expliqué entonces, ¿no es cierto? ¿O no? ¿O que tú has leído? Todavía no sé. Ya, entonces tienen diferente carga genética. Y entonces al tener carga genética, cuando se produce un huevecillo, ya sea aquí o acá, ese huevecillo ya tiene una carga genética, que puede ser un N, 2N o 3N. ¿Qué quiere decir? Un juego de cromosomas, 2 juegos de cromosomas o 3 juegos. ¿Ya? Si tiene un juego de cromosomas, va a ser un machito. Y el machito es de vida libre, ¿no es cierto? Si tiene el 2N, va a ser hembrita, pero de vida libre. Buenos días. Es esta de acá. ¿Está claro? Y si tiene 3N, ¿qué va a ser? Hembra partenogénica. Hembra. ¿Se entiende o no se entiende? Entonces, si esta larvita, una rhabditoide, tiene 3N, ¿qué puede hacer? Puede hacer este ciclo, puede hacer este, pero no este. ¿Se dan cuenta? Pero si tiene 2N, ¿qué va a hacer? Como por ejemplo salió de este huevo. Si esta larvita tiene 2N, ¿qué va a hacer? Si es 2N, ¿qué va a hacer? Hembra de vida libre. Y si tiene 1, macho de vida libre. Y entonces ya se completan los 3 huevos. Y entonces por eso estos huevos pueden salir con un N, 2N o 3N. Entonces eso es genéticamente determinado para que una sea parásita o para que sea de vida libre. La hembra parásita por eso no necesita del macho, porque tiene 3 juegos de cromosomas y puede colocar huevos fértiles. ¿Está claro? Entonces esta es la clave de este ciclo de vida. Entonces si repetimos acá, ¿cómo es? Se elimina. ¿Cuál es el estadio de salida? Vamos a ver. La localización primero. ¿Dónde se localiza? Intestino delgado, pero dentro de los huevos, principalmente huevo. Entonces es la hembra, solo la hembra. De ahí se colocan huevos. ¿Y cuál es el estadio de salida? La larva 1 rhabditoide, que es lo que hemos visto con el primorio genital grande, la boca corta. ¿No es cierto? Porque en el caso de la larva rhabditoide de ancilostoma, ¿qué pasa? Es primorio genital pequeño y boca larga. Es al revés.
Entonces, esta larva 1 radictoide se convierte en larva 2 y después larva 3. Y hace infecciosa, se mete por la piel cuando uno camina descalzo. Pero otras veces esta larva 1, esta larva 1 va a convertirse, acá no se nota, pero acá es larva 2 radictoide, larva 3 radictoide y ¿esta qué será? La hembrita y este será el machito, ¿no es cierto? De vida libre. Y entonces va a colocar la hembra huevos, larva 2 y otra vez ya sabe, dependiendo de su carga genética, va a ir para ser parásita o para ser vida libre. ¿Está claro? Eso es el ciclo de esta parásita. Pero como ya ven, es importante sobre todo para la autoinfección, ¿qué cosa? La inmunidad. Por eso esta enfermedad está muy relacionada con personas con problemas de inmunidad. Entonces la patogénesis. ¿Qué vamos a ver en la patogénesis? Yo puedo borrar eso. Ya todos tienen su pantalla, nosotros no. Porque si hubiese sido así, esto lo hago aparte y le pongo un QR y ustedes lo sacan. Y ya no tengo que estar, ¿qué se llama? Borrándolo, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué daño puede causar eso? Yo me siento, ¿saben por qué? Estoy mal del tobillo, en estos días se me inflamaba el tobillo y entonces estar parado todo el rato, discúlpenme porque es una mala práctica de educación. Yo sé, pero la necesidad tiene cara de hereje. Bueno, entonces, el daño. ¿Qué daño causa? A nivel de piel e intestino, ¿no es cierto? Tanto a nivel de piel como intestino. Pero ¿qué causa a nivel de piel? Las larvas. Pero también causan daño a nivel de intestino. ¿Se acuerdan cuando las larvas salen del huevo en la mucosa y atraviesan la mucosa para alcanzar la luz intestinal? Entonces están causando daño a ese nivel, ¿no es cierto? Entonces hay daño destructivo. Estas larvas, ¿qué tienen? Su tamaño. ¿Cuánto mide una larva radictoide? Mide 250, pero cuando entra por piel es una larva filariforme. ¿Y la larva filariforme cuánto mide? 700.000, ya es más grande. Entonces el tamaño es importante. La forma, ¿cómo son estas larvas? Finas como una aguja, ¿no es cierto? Y la movilidad, se mueven activamente y tienen enzimas líticas, ¿sí? Y también el daño depende del número. Entre mayor número de larvas, mayor daño. Bien, entonces, los adultos, la hembra, porque el macho no es parásito, solo es la hembra. ¿Qué daño causan? Destructivo. ¿Por qué? Porque se acuerdan, la larva 4 que llega al intestino se convierte en larva hembra y la hembra penetra la mucosa. Pero además dentro de la mucosa se está moviendo, entonces está causando daño destructivo. Y es un cuerpo extraño, tremendo cuerpo extraño, daño inmunológico. Y entonces el organismo, ¿cómo reacciona? Con un daño inflamatorio. ¿Y eso de qué depende? De las hembras, por supuesto. El número de hembras, entre mayor daño. De la movilidad de la hembra y presencia de antígenos. ¿Y los huevos causarán daño? ¿Qué dicen? ¿Causan daño o no? Claro, se quedan en las mucosas del intestino delgado, en el duodeno, y al quedarse allí son cuerpos extraños, ¿cierto? Eclosiona, sale la larvita, pero el huevo se queda, la cubierta, y es cuerpo extraño. Entonces hay una reacción inmunoalérgica e inflamatoria también en el intestino. Es un cuerpo extraño.
Y a nivel de pulmón hay un pasaje del larva 3 al larva 4. Y entonces hay daño destructivo, inmunológico, inflamatorio. Y entonces ya sabemos que el tamaño, la forma, la movilidad, la enzima, antígenos parasitarios y la reacción de los hospedero para el daño inflamatorio. Entonces, ¿cuál es el daño más importante en esto? El daño inmunológico e inflamatorio, ¿no es cierto? Eso sí es importantísimo en esta enfermedad. Les hice el comentario de ese niño que fue al hospital Goyeneche. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Que va con tos, con diarrea, pensaron que era tuberculosis. ¿Cuál era lo que hizo el diagnóstico de este niño? ¿Cuál es lo que hizo sospechar el diagnóstico? La eosinofilia alta. ¿Ya? Recuerden, hay 2 parásitos que hemos estudiado hasta la fecha, después vamos a estudiar 2 más, pero hasta la fecha, ¿qué parásitos producen eosinofilia alta? Ascaris. No, Ascaris. Es leve a moderado. Tampoco. Tampoco. Toxocara. ¿Se acuerdan? Hemos hecho el caso clínico de una mujer que tenía 50% de eosinófilos. Entonces, toxocara es una parasitosis, aunque es una zoonosis, ¿no? Pero puede afectar a hombres. Entonces, ustedes ya cuando vean una eosinofilia alta, más de 20%, ya deben de pensar hasta la fecha en 2 parásitos. ¿Cuáles son? Toxocariasis y Strongyloides. Entonces, eso les queda para la vida. Para la vida, para su vida profesional, por supuesto, ¿no? Para la vida personal no tiene nada que ver la eosinofilia. Entonces, síndrome pulmonar, claro, siempre todas las larvas hacen ciclo de luz. ¿Por qué? Ya sea que entra por heteroinfección, ¿cierto? Por la piel, autoinfección, externa, también entra por la piel, también hace ciclo de luz, se va al pulmón. Y autoinfección interna, también se va y hace su ciclo de luz. Y por lo tanto, hace síndrome de Leffler. Entonces, ¿es un síndrome de Leffler igual que lo que hemos visto para Ascaris? Sí, excepto la eosinofilia, que es una eosinofilia alta. Bien. ¿Tiene síndrome digestivo? Sí. Dolor abdominal, diarrea, síndrome de mala absorción. Entonces, miren acá. Esto se llama síndrome de mala absorción. ¿Qué es el síndrome de mala absorción? Un conjunto de signos y síntomas, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son? Dolor abdominal, diarrea. ¿Qué más? Pero la diarrea tiene sus características. Es una diarrea abundante. ¿Por qué? Porque los alimentos no son digeridos, se pasan de frente. Y entonces son abundantes y malolientes. ¿Por qué? Alto contenido de proteínas. Y las proteínas que llegan al intestino grueso, ¿qué pasa? Se descomponen por bacterias del intestino. Y eso da mucho gas y mal olor. ¿Qué más? Lientería. ¿Han escuchado esa palabra? Lientería. Presencia de alimentos sin digerir. O sea, pedazos de zanahoria, qué sé yo, están ahí en las heces, ¿no? Sí, ahí íntegros, como que se han pasado de frente. Eso es lientería. Y finalmente, alto contenido de grasas, ¿no? Grasas y proteínas, lipoproteínas. Entonces, ¿qué es lo que va a manifestarse eso? ¿Cómo sabemos que tiene alto contenido de grasa las heces? ¿Qué le preguntamos al paciente? Si flota. Muy bien. Porque la grasa tiene alto peso específico, entonces no se profundiza. Bajo peso específico, perdón. Y entonces tiene menor peso específico que el agua y va a flotar. Entonces la persona tiene que accionar varias veces la bomba para que pase esto, porque se quedan flotando en el baño. Entonces esto es importante preguntar en todos los pacientes. O sea, por eso la anamnesis es tan importante.
que a veces no se hace correctamente, ¿no? Entonces, esto es lo que vamos a tener, síndrome de mala absorción. ¿Y por qué se da el síndrome de mala absorción? ¿Qué dice? ¿Por qué se dará este síndrome de mala absorción? Muy bien, hay una inflamación principalmente del duodeno, pero todo el intestino delgado está inflamado. Y si está inflamado, hay dos funciones de la mucosa intestinal, ¿no es cierto? ¿Cuáles son esas dos funciones? Absorción y secreción. Entonces, no secreta enzimas digestivas y tampoco absorbe. Entonces, se produce síndrome de mala absorción. Síndrome general. ¿Qué hay? Dermatitis. ¿Por qué? Por la puerta de entrada de las larvas filariformes. Y desnutrición. Porque en realidad el síndrome de mala absorción se acompaña de desnutrición. Entonces, aparte de lo que hay, dolor abdominal, diarrea, lientería, heces con grasa, eso se llama, se me fue la palabra, las heces en grasa, ¿cómo se llama? Esteatorrea. Entonces, aparte de todo esto, es una persona desnutrida, porque si hay síndrome de mala absorción y es crónico, no se alimenta, ¿no? Entonces hay desnutrición. Bien, entonces eso es lo que tenemos ahí. Esto es lo que se ve en todos los pacientes que tienen estrongiloideasis. Pero en algunos se da complicaciones. ¿Qué complicaciones podemos? A ver, una pregunta. ¿Podrá ser una complicación la apendicitis? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? ¿Sí o no? No. ¿Por qué? Anatomía. ¿Dónde están los gusanos? Intestino delgado. ¿Y ahí está el apéndice? No. No tiene nada que ver. No hay esa complicación. Para los que viven en intestino grueso, ¿no? Bien. Ascaris es el único que puede, porque migra, se va por un sitio, se va para otro. Bien. ¿En qué complicaciones puede haber? Piodermitis. Ya lo hemos visto, esta complicación en todos los gusanos que entran por piel, ¿no? Piodermitis, y si es estreptococo beta hemolítico que va a haber, glomerulonefritis post-estreptocócica. ¿Sí? Y otra complicación es infección crónica. Les comenté de un paciente que tuve, que pasó por varios consultorios gastroenterológicos, no. Era un señor mayor que tenía diarrea y dolor abdominal, nada más. Tenía una diabetes más o menos compensada. Y se pasó en todos los gastroenterólogos, le pedían exámenes negativos, le daban una cosa, de repente tienes un parálisis medio de una sola o algún otro, como vamos a ver después. Y nada, seguía. Entonces, un día me buscó y le hicimos un examen especial para esta enfermedad. Y salió, bueno, no solamente eso, hicimos una batería de análisis. Cuando hay pacientes que tienen problemas de diagnóstico, lo que hacemos es una batería de análisis. Le hacemos métodos de concentración por flotación, por termohidrotropismo, todos los métodos, ¿ya? O sea, 4 o 5 métodos a la vez, para no dar un falso negativo. Y entonces, ¿qué encontramos? En este paciente le encontramos larvas raditorias de estrongiloides. Y entonces le pregunto, ¿usted ha estado ¿usted vive en selva? No, yo vivo acá hace muchos años, pero nunca he estado en selva. Sí, hace 20 o más años todavía. Trabajé un tiempo en selva y de ahí ya me vine. O sea, más de 20 años que no ha estado en selva. Entonces, ¿cómo es que mantiene la infección? ¿Por qué será? ¿Cómo es que? Porque el gusano no vive 20 años. Autoinfección interna. Porque no es externa, porque era un tipo muy educado, ¿no? Y limpio. Entonces, era autoinfección interna.
Y eso es lo que mantiene la infección crónicamente. Entonces, en algunas personas vamos a tener esta complicación, que es infección crónica. Le dimos en esa vez ivermectina, pero ivermectina de uso veterinario. No había ivermectina para humanos, no había. Eso es antes de la pandemia. Y entonces me dijo, no hay ningún sitio, solo he conseguido en esas tiendas de veterinaria, ahí he conseguido el frasquito. Le calculamos la dosis y le dimos. Entonces, esta es una complicación que se puede dar, infección crónica. Y la otra que es más grave, esta mata al paciente. Si no se trata al paciente, se muere. Hiperinfección, que es por pacientes que tienen VIH, HTLV1. ¿Conocen ese virus? HTLV. Son virus que son de transmisión sexual y producen también inmunodepresión, HTLV. El uso de corticoides a altas dosis, enfermedades inmunosupresoras, cáncer, el tratamiento con drogas inmunosupresoras también. Entonces en ellos se da la hiperinfección. ¿Qué es la salud? ¿Y qué es la hiperinfección? Es que esta autoinfección se acelera y las larvas son tantas que no todas hacen ciclo de luz, sino se van a las vísceras, se van al hígado, se van al páncreas, se van al vaso, al intestino, a todo el peritoneo, invaden todos los tejidos. Y entonces ahí se produce ya infecciones severas y muerte del paciente. Entonces es importante hacer el diagnóstico de esta infección. Y acá hay que tener mucho cuidado. Puede ser que no tenga eosinofilia alta. Entonces, eso no siempre. Hay eosinofilia, pero no es tan alta como un paciente normal. Acá su respuesta inmune no es tan adecuada. Y entonces, la eosinofilia sí está, pero no exagerada como en los otros casos. Entonces, ¿cuál es la norma que ustedes deben tener? Paciente con VIH, HTLV, inmediatamente, ¿qué tienen que decir? Preguntarle dónde ha vivido. Si ha vivido en selva, hay que hacer el diagnóstico de esta enfermedad. Y al revés, si uno es un paciente que tiene estrongiloidiasis y no se puede tratar bien, tiene dificultad, o es una infección severa, inmediatamente, ¿qué tienen que pedirle? ELISA para VIH, HTLV. Eso es sumamente importante. O sea, ya no es el manejo únicamente de la parasitosis. En estrongiloidiasis hay que estar pensando en esto. Si viene un paciente medio raro que tiene estrongiloides, mejor le pido ELISA para VIH. No vaya a ser que y a veces ni el paciente sabe. Y ustedes hacen el diagnóstico de VIH en un paciente que nadie sospechaba, solamente porque hay estrongiloides. ¿Está claro? Entonces, hay mucha relación entre estas enfermedades, VIH, HPV, otra enfermedad. Bien, entonces, estas son la clínica. El diagnóstico. Sospecha clínica, ¿no es cierto? ¿Cómo sospechamos? Síndrome de mala absorción. Eso es. Siempre que hay síndrome de mala absorción hay que sospechar o síndrome de Leffler. También hay que sospechar. La epidemiología. Generalmente es una enfermedad de cepa. Sin embargo, ¿se acuerdan del niño del hospital de Leche? ¿De dónde era? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? De La Joya. Y entonces, oye, acá en Arequipa hay estrongiloides. No, a ver, hagan estudio a toda la población, no encuentran. Es una casualidad, pero es una condición especial, que les diga, ¿no? Como su padrastro vino de selva, vivía con él y tenía un sitio donde defecar, que se infectó el niño. Entonces,
Pero siempre hay que preguntar de dónde viene el paciente. También en qué trabaja. Si trabaja en selva y es agricultor, es probable que tenga. O es buscador de oro, entonces camina descalzo. Eso es importante. ¿Qué más? Examen de esputo. ¿Qué vamos a encontrar en el examen de esputo? Larvas. Larvas o eosinófilos también puede haber. Rayos X, imágenes de condensación cambiantes. Hemograma, eosinofía alta. Laboratorio, entonces acá ¿qué vamos a hacer? El Berman. ¿Ya todos conocen lo que es el Berman? No. ¿Saben cómo es? No. ¿Sabes cómo es el Berman? ¿Tú? ¿No? Con sinceridad. No sabe. Vamos a hacer. ¿No? Entonces el Berman es una técnica que ha sido modificada por todos los Hugo Lumbreras. Hugo Lumbreras, un tipo muy hábil, muy inteligente. Entonces, él necesitaba hacer muchos análisis, 200, 300 un día. Entonces compró estos vasitos de vino, pero pequeñitos, ¿no? Antes se usaban unos, ahora se usa el vino en copa grande, ¿no? Pero antes se usaban unos chiquitos. Listo, esto. Y se compra una rejilla de esas de malla de alambre que se usa para hacer las casitas para los pajaritos. Y entonces eso se compra en el mercado, entonces sale barato. Acá se pone una gasa y acá se pone las heces. Y acá suero fisiológico. Entonces eso se coloca en una estufa a 37 grados, media hora. ¿Qué va a pasar? Esto se seca, las heces, que están en alto, se seca. Pero como acá hay líquido, estas larvas tienen termohidrotropismo. Entonces buscan el agua y la humedad y el calor, esto está calentito. Entonces todas las larvas se vienen para el fondo. Se sueltan de acá y caen. Entonces se retira esto, se saca de la estufa, por supuesto, se retira esta malla y se toma con una pipeta de cabello. Se coloca en una lámina y vamos a encontrar las larvas moviéndose. Es una muy buena técnica. Lo mismo se puede hacer en lugar de poner la muestra de heces, ¿qué podemos poner? La muestra de esputo. Y igual se concentra. Entonces, esta es la técnica específica, idónea para hacer diagnóstico de estrongiloides. Si ustedes no hacen esta técnica, el resultado sale negativo. Lo que pasó en los dos pacientes que les dije, ¿no es cierto? Este señor que tenía diabetes, le pedí el examen de heces, todo negativo. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que saber pedir el examen de heces. Si ustedes, la mayoría, trabajan en laboratorio. Todos los colegas lo que hacen, examen de heces serial. Es lo único que saben. No se acuerdan del curso de parasitología. Están pensando en fasciolasis, examen de heces serial. Están pensando en estrongiloidiasis, examen de heces serial. Están pensando en criptosporidiasis, examen de heces serial. No sale en un examen común. Hay que pedir el examen adecuado. En este caso, ¿qué tienen que poner? Examen de heces serial, entre paréntesis, ¿qué le ponen? Verlo, para que les hagan este método. Porque si no les sale negativo, es lo que les estoy dando dos casos, tanto el niño en un hospital, negativo. Y el otro se pasó en todos los gastroenterólogos, le pedí examen de heces, negativo. ¿Ya? Entonces, ese es el tema. ¿Está claro? Muy bien. El enterotest. ¿Qué es el enterotest? Bueno, ya casi no se usa. ¿Por qué? Porque ahora desarrollaron mucho la tecnología de la endoscopía. Pero antes no. Antes la endoscopía se hacía con un tubo grueso, a veces rígido incluso. Era doloroso, nadie se hacía hacer, ¿no? La gente no decía, no, así no. Y entonces, ¿quiénes desarrollaron la endoscopía? Los japoneses.
japoneses. ¿Y por qué desarrollan los japoneses? Porque era una urgencia de salud. Los japoneses sufrían de cáncer gástrico. Era la más alta tasa de incidencia de cáncer gástrico está en Japón. Y entonces, ¿qué hacían los japoneses? Les tomaban su radiografía con contraste y les salía su tumor ahí en el estómago. ¿Cuánto vivía ese paciente después de la radiografía? 1 mes. Se moría, porque era un cáncer avanzado. Entonces dijeron, no, tenemos que hacer diagnóstico temprano para poder atender al paciente. Y desarrollan pues la tecnología. Olympus, por ejemplo, hace buenos endoscopios y otros más, ¿no? Olympus hace microscopios, hace cámaras fotográficas, ¿no? Y entonces, ¿qué hacen esto? En un tubito tan delgado, desarrollan una cámara fotográfica minúscula. Además tiene pinzas, además tiene un tubo de aspiración. Entonces, ¿la pinza para qué? Para hacer biopsias. Y tiene una cámara que visualiza todo y además toma fotos. Entonces, ya lo máximo, ¿no es cierto? Y entonces ahora ustedes vayan a ver el consultorio de los gastroenterólogos. ¿Saben a qué hora se hacen las endoscopías? 5 de la mañana. Yo a veces iba a hacer ejercicio y pasaba por el consultorio de una colega gastroenteróloga, estaban formando con 4:30 de la mañana, ya estaban formando con los pacientes. O sea, se hacía 6, 7, 8 endoscopías en el día. Entonces, ¿por qué? Porque ya es fácil. El endoscopio es flexible, todo. Y entonces, cuando no había eso, se hacía el enterotest. ¿Y qué es el enterotest? O también el método de la cuerda encapsulada. Entonces, lo que se desarrolla son estas cápsulas de gelatina para los medicamentos, ¿no es cierto? Que tienen una tapita, uno puede abrir. Desarrollan estas cápsulas y le introducen hilo, un hilo de algodón dentro, bien apelmazado ahí, pero dejan 30 centímetros del hilo libre. Entonces eso venía en un sobrecito, ya preparado. Entonces incluso algunas traían un pedacito de plomo dentro de la cápsula para que pese, ¿no? Pero otras no. Y entonces al paciente se le da en ayunas esa capsulita. Se la toma en ayunas con un poquito de agua y esa cápsula no se deshace en el estómago porque necesita pH alcalino básico para deshacerse. Entonces pasa al intestino y ahí sí se deshace. Y al deshacerse la cápsula, ¿qué queda? El hilo, y que se impregna del líquido que está en el duodeno. ¿Qué líquido habrá? ¿Qué hay en el duodeno en ayunas? A ver, ¿quién sabe? Fisiología. ¿Qué hay? Bilis, es la bilis B. Entonces, esa bilis se impregna en el hilo y también las larvitas se pegan ahí. Esta técnica se desarrolló no para estreptococcus, para salmonella. Los portadores tienen salmonella en el hígado y entonces en la bilis. Y entonces para ellos se desarrolló esta técnica. Entonces se hacía diagnóstico de portador del bacilo tífico. Ustedes ya no ven tifoidea. Antes del cólera, el cólera vino acá en el año 90, 91, 92. Antes la tifoidea era, todo el hospital estaba lleno de tifoidea. Había osteomielitis tífica, había todo tífico. O sea, medio hospital estaba hospitalizado por tifoidea. Y desapareció. Después del cólera salvó a la tifoidea. ¿Por qué? Porque aprendieron a lavarse más. Entonces, esta técnica jala las larvitas y una vez que pasan 3 horas, jalamos el hilo y lo exprimimos en una lámina y ahí van a estar las larvas rhabditoides. Es más efectivo que el examen de heces. ¿Por qué? Porque ahí están las larvas juntas. Bien. También se puede hacer el aspirado duodenal, sondaje duodenal. Si ustedes quieren, le pasan una sonda
¿no es cierto?, por la nariz. Llega al duodeno, aspiran la bilis y ahí hacen el estudio de bilis, también se puede hacer. O la endoscopía. La endoscopía aspira, pero también hace biopsia y puede encontrar las hembras o los huevos de la mucosa. Bien, la epidemiología, esta es una enfermedad principalmente de cero. Un 30-35% de la población tiene estrofilaxis. Niveles bajos la mayoría y otros intensos. ¿Qué más? En costa y sierra es menos del 5%. En costa diríamos menos del 1%. Muy poco. ¿Qué factores del hombre son importantes? Fecalismo, ¿no es cierto? ¿Qué más? Hábitos. ¿Qué hábitos? ¿Cuál es el hábito? ¿Qué es importante acá? ¿Ah? Caminar descalzo. ¿No? Ese es el hábito. Acá no se adquiere por la boca, por no lavar las verduras. No. Acá se adquiere por caminar descalzo. Pobreza, claro. Acá también, en esta pobreza, es el tipo de trabajo que desarrollan, ¿no? Generalmente son agricultores los que tienen esta enfermedad, o niños que juegan en el suelo, o buscadores de oro. Ignorancia del problema, inmunodepresión, que es un factor importante. Factores del parásito. ¿Por qué prevalece el parásito en la gente? Por la autoinfección interna y externa. Eso es lo que mantiene la infección de la gente. Profilaxis, ¿qué hacemos para evitar estrongiloides? No caminar descalzo, así de simple. No hacer esto. En selva no pueden hacer, por más calor que hace, ni con sandalias, ni con sayonales. Porque en cualquier momento encuentran un charco de agua o de barro y se mete el pie. Ya está infectado. Nunca hagan eso. ¿Qué deben usar? Sobre todo cuando llueve o cuando entran a bosque. Si entran a bosque, tienen que obligatoriamente esto. ¿Y el control cómo se hace? Evitar fecalismo. Entonces, construcción de letrinas, educación a los niños, mejorar la economía de la gente. Y acá no funciona tratamiento masivo. El tratamiento masivo no funciona. ¿Por qué? Porque este es un parásito muy difícil de tratar. Hay que saber tratar al paciente. Entonces, hemos usado, por ejemplo, en ese niño del Bebeniche usamos el tiabendazol. Teníamos unas pastillas ahí porque no hay en el mercado, es difícil conseguir. Y entonces se usa el tiabendazol, 3 días. Y después aparece la famosa ivermectina. La ivermectina ha revolucionado el tratamiento de las parasitosis. ¿Saben que sirve hasta para los piojos? Es muy buena. En veterinaria siempre la usaban, pero miren, en humano, ¿no? Y entonces, ahora tenemos tratamiento. Entonces, probablemente en la pandemia, muchos se han curado de piojos, de ácaros, de estrongiloides con esta, porque se tomaron una semana de ivermectina, ¿no? Y no le hacía nada para el COVID, probablemente para su parasitosis. La ivermectina, una sola dosis, 200 microgramos por kilogramo de peso. Una sola dosis. En estrongiloides, yo lo he usado en este paciente, hemos tenido que repetir 2 veces. A veces es necesario eso. ¿Por qué? Porque le dimos el tratamiento, hicimos examen de ese, seguían saliendo otra vez ya con los controles, fueron negativos después. Bien, ahí acabamos lo que es estrongiloides y acabamos también lo que es lo que corresponde a geomitos. Todos los geomitos se recogen. Ahora vamos a estudiar otro mito que ya no es geomito. ¿Cuál? Eso sí hay acá. Oxíoros. Eso sí. He visto varios. Lo vas a contar.
Bien, vamos a estudiar ahora una enfermedad que se llama enterodiasis. También se llama oxidiasis. Oxidiasis. Entonces, enterodiasis o también oxidiasis, ¿no? Esta es una enfermedad, una parasitosis de grupo. ¿Qué significa parasitosis de grupo? Se da donde hay hacinamiento. ¿Qué quiere hacinamiento? Conglomeración de gente. Por ejemplo, se da en los orfelinatos, en las cunas, en los albergues, en el cuartel, en los asilos, con menor intensidad, pero sí se da. O en el colegio donde hay muchos niños que juegan juntos. Esta es una enfermedad, por eso se llama parasitosis de grupo. Vamos a ver otras parasitosis de grupo también. Esta es una de ellas, ¿no? Caracterizada por síntomas alérgicos, ya no digestivos, sino alérgicos, de amplia distribución mundial, en todo el mundo existe, y adquirida de persona a persona. Entonces acá, el contacto directo es importante. Y es parasitosis de grupo, ¿por qué? Porque se da por hacinamiento, porque se da en niños principalmente, y porque están en contacto directo. Un niño transmite al otro. ¿Cuál es la etiología? El gusanito se llama Enterobius vermicularis. También le llaman Oxyurus vermicularis. En inglés le llaman el pinworm. ¿Qué cosa es pin? ¿Saben? Esos que se ponen aquí en esto, un pin, un alfiler. Es parecido al alfiler. Es con una punta muy aguda este gusanito. El pinworm. Bien, esta es la hembra. Miren la parte delgada, ¿no? Entonces la otra hembra es bien delgadita acá. Y acá, este gusano, ¿cuánto mide? A ver, recordemos. ¿Cuánto medían ascaris? 20 a 25, 30. Tricocéfalos. 3 a 5 centímetros. Después, mucinarias. ¿Cuánto miden las mucinarias? Gusanitos blanquecinos. Y después, estrongiloides, 2 milímetros, cada más pequeño. Este gusano mide 1 centímetro, aproximadamente. Entonces, ¿a quién se parece? En tamaño y en color a las uncinarias. Pero tiene, miren, un esófago bulboso, ¿no? Miren, un bulbo esofágico. Entonces tiene esófago bulboso. Y terminación aquí, la región anal está acá. La vulva la encontramos por acá. Acá podemos encontrar la vulva delante. ¿Y qué es esto? Todo esto no es intestino, huevos del parásito. Tiene el útero muy desarrollado. Es una bolsa de huevos, realmente esto. Y este es el machito, miren, enrollado, acá hay una espícula copulatriz, está enrollada, también tiene el esófago bulboso. Pero estos gusanos tienen una característica, tienen como unas aletas, que acá no se ve bien por la foto, pero acá sí. ¿Ven la aleta? La aleta está rodeando la parte cefálica. Son expansiones alares. Todo esto, ¿sí? ¿Se nota? Sí. Esas son las expansiones alares. Que en realidad se ve muy bien acá, pero acá casi ya no se ve, pero existe. Todavía hay a todos los lados, por los dos lados, lateralmente. De tal manera que si nosotros hacemos un corte, lo vamos a ver. Así. Con esas expansiones alares. Dentro que vamos a ver, intestino, pero también el aparato reproductivo. Esto es mucho más grande. Aquí nos hace parecer, hemos visto otra figura parecida. ¿Verdad?
Ya tienen que ir estudiando. Cualquier rato hay quiz. ¿No? Tienen que ponerse pilas. Ya hemos terminado todos los geomintos, ya tienen que estar acá geomintos. ¿A quién se parece? A las larvas de Ascaris en pulmón. Solo que las larvas son pequeñitas, muy pequeñitas. Hay que ver con 40 aumentos, esto se puede ver hasta con panorámico. Y además, las larvas no tienen aparato reproductor, como estos. Entonces, acá está la hembrita, miren, su esófago bulboso. ¿Qué es esto? El útero lleno de huevecillos, la vulva está acá, ¿no? Y la región anal está por acá. El macho, su aparato reproductor termina en la cloaca, que está enroscada acá, y tiene una espícula copulatriz. Y este es el huevecillo. Los huevos de este parásito son plano-convexos. ¿Ven? Esta parte plana y el otro convexo. Y generalmente tienen ya una larva. Vean acá cómo se usa. Esta es una endoscopía y estamos viendo ahí blanquecino, alargado. ¿No? ¿Esto qué es? Los huevos. Son huevos en metro de Graham, que ya deben saber qué es el metro de Graham. Y este es el corte transversal. Vean, acá está la espina lateral, ¿no? De las expansiones alales. Esto es el útero y esto es el intestino. Esta es la cavidad pseudocelómica, esto es músculo, cavidad muscular, esta es la cutícula. ¿Cómo es el ciclo de vida? El ciclo de vida, el parásito vive en el intestino grueso. Este es un parásito de intestino grueso. Vive en la luz. Puede adherirse a la mucosa, pero por momentos. Se adhiere con las expansiones salares, que las llena de líquido. Pero vive en el intestino libre, intestino grueso, principalmente el ciego. Y entonces, ¿qué es lo que hace ahí el gusano? Vamos a ver. Entonces, si tenemos acá el intestino grueso, acá en el apéndice, en el grueso colon ascendente, transverso, descendente, sigmoides. ¿Dónde vive el gusano? Sí. Principalmente. Hay hembras y machos, ¿no? Un machito enroscadito, pequeño. El macho mide medio centímetro, la hembra mide 1 centímetro, el macho es bien pequeñito. Una vez que copula la hembra, muere. Es el triste fin del adulto. Copula y muere. Y entonces arrastrado con las heces. Nadie se da cuenta. ¿Sí? Desaparece. Y la hembra se queda ahí hasta que se vuelve grávida. ¿Qué quiere decir? El útero está lleno de huevos. Y entonces cuando está llena de huevos, en la noche migra, hace una migración. Y llega, atraviesa el esfínter anal y se localiza en la zona perianal. ¿Ya? Y ahí, ¿qué hace? Dice que, a ver, ¿qué es lo que motiva esta migración? La temperatura del cuerpo, dice, porque en la noche es más caliente. Algunos decían que a las 10 de la noche empieza su migración. Eso es exagerar, ¿no? Ya no sé a qué hora, pero es en la noche. Y entonces migran durante toda la noche y llegan al margen anal, atraviesan el esfínter y colocan ahí los huevos. ¿Cómo colocan los huevos? Los huevos los colocan uno a uno, como si fuera un parto de la hembra. Tengo un colega que lamentablemente ya murió muy enfermo, él tenía su laboratorio de análisis. Y entonces, ¿qué hacía? ¿Qué hizo? Una vez dice que
me traen la muestra del Graham, que es la cinta engomada, y había una hembra ahí. Y entonces estaba haciendo un diagnóstico, ¿no?, de varias muestras, y ve la hembra, y de pronto empieza a moverse esa hembra. Se movía, se retorcía, y comienza a eliminar un líquido lechoso primero, y después una gran cantidad de huevos. Y él estaba viendo al microscopio. Me decía, ¿cómo no tuve una cámara? Esto hace muchos años, para filmar eso. Ponía en YouTube, era viral, porque la cantidad de huevos sí se retorcía, y ese líquido lechoso espumoso que salía de la hembra, como un parto, dice. Y entonces, eso es lo que pasa. Entonces la hembra coloca esos huevos que se pegan con esta sustancia lechosa, que es albuminoidea, con albúmina, ¿no es cierto? Y esto es importante, la albúmina tiene características muy importantes que ustedes tienen que saber. Por ejemplo, a un niño pequeño, 3 meses, 4 meses, se le puede dar huevo. ¿Qué dice? A partir del 4º, 5º mes se le puede dar huevo. ¿Pero qué parte? ¿La clara o la clara? No, ¿cómo le vas a dar clara? La clara es pura proteína y es alergizante. Es albúmina. Lo que le puedes dar la yema, porque tiene muchas grasas, vitaminas, eso sí, pero no le den clara hasta que ya esté más maduro. Es igual que no le den sal, no le den azúcar, ya saben. A un niño pequeño no hay que darle ni azúcar ni sal, menos albúmina, porque se sensibiliza, se vuelve alérgico. Y entonces, esta sustancia, que es la albuminoidea lechosa de la hembra, es albuminoidea, tiene componente alergénico, y entonces se pega a la mucosa, no a la mucosa, sino a la piel del margen anal, y eso sirve para pegar los huevecillos. Y entonces, estos huevos salen con una masa embrionaria, cuando los coloca la hembra, pero en 7 horas, 6, 7 horas, ya se desarrolla una larva en su interior. Entonces, si lo puso en la noche, en la madrugada ya están con una larva 1. Por eso nosotros encontramos huevos con larva 1. Y entonces se quedan ahí, pero pronto se desprende, se seca esta sustancia y se van desprendiendo los huevos de ahí. ¿Y dónde van a caer? A la ropa interior, ¿no es cierto?, a la cama, etcétera, etcétera. Y entonces estos huevos son muy ligeros, se levantan como si fueran partículas de polvo. Hemos encontrado en las ventanas, limpiamos ese polvillo que hay en las ventanas y hemos encontrado huevos enteros. En los muebles, sobre los muebles, se limpia todo y hay huevos. Entonces, los huevos se dispersan por toda la habitación, por todo el dormitorio, a veces por toda la casa. Y eso se llama el ambiente oxiobiótico. Y estos huevos no solamente que se dispersan, digamos, espontáneamente, sino que el niño va a estar sensibilizado, ¿no es cierto?, por esta sustancia. Y si está sensibilizado, ¿qué manifestación tendrá? Prurito anal. ¿Y el prurito anal qué hace? Que no se rasque. Y si se rasca, todos los huevos van a las manos, a las uñas. Y si agarran juguetes, los huevos se quedan en los juguetes. Todos esos juguetes, lapiceros, cualquier objeto inanimado se llama fomite. Entonces los fomites están contaminados. Entonces ese es el ambiente oxiobiótico, es decir, un ambiente donde hay dispersión de huevos de enteroides. Y entonces otro niño entra a ese ambiente, ingiere estos huevos, se lleva en la mano el juguete, se agarra un juguete, se lo pone en la boca y ya se infecta. Y entonces eso se llama heteroinfección. Heteroinfección, ¿ya? Y entonces la heteroinfección es una de las formas del ciclo de esta parasitosis. Entonces, ¿cuál es el mecanismo? ¿El estadio de salida cuál es? ¿Ah? ¿Estadio de salida? ¿Huevos? No. Hembra grávida. Los huevos no salen. Por eso no se hace examen de heces para esto. Es la hembra grávida que sale por el margen anal.
Este mecanismo de transmisión a través del ambiente oxiuriótico, ¿no? Ambiente oxiuriótico. Estadio infeccioso. ¿Cuál es el estadio infeccioso? El huevo o larva. Mecanismo de infección. Manos, ¿no es cierto? Omites. Incluso pueden ser inhalados los huevos. Si uno mueve las sábanas, se levantan y uno los inhala y después los deglute. Son muy ligeros. Pero principalmente es a través de manos y fomites. Después, entonces hay la heteroinfección. ¿Qué significa heteroinfección? Que un niño se infecta de los huevos que dejó otro niño. Pero también hay autoinfección externa. Se llama ciclo ano, mano, boca. Ciclo ano, mano, boca. ¿Qué quiere decir? Que el niño se rasca, se llena las uñas de huevos y se lleva a la boca. Eso es autoinfección externa, ¿no es cierto? Esta enfermedad, si ustedes se dan cuenta del ciclo, debería de terminarse. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa con el macho? Después de la cópula muere, ¿no es cierto? Y la hembra, después de que pone huevos, muere. Y entonces no debería de haber parasitosis. Pero la autoinfección, ciclo ano, mano, boca, es muy frecuente. Por eso se mantienen las infecciones. Bien. Y hay otra que es la retroinfección de Schubner. La retroinfección de Schubner es una forma de infección, una forma del ciclo, pero que no es aceptado por todos. Schubner lo describió y otros dicen que no, que bueno, en todo caso puede haber, pero no es lo más importante. ¿Qué significa esto? Que la hembra que colocó huevos en el margen anal, estos huevos se quedan ahí y pueden eclosionar. ¿Y qué sale del huevo? La larva 1. Y esta larva 1 hace el camino inverso de la hembra. O sea que atraviesa el esfínter anal, se mete al intestino hasta llegar al ciego. Y ahí se desarrolla, se completa. Lo que no les he dicho es dónde desarrollan las larvas de enterobios cuando se infectan por la vía oral. ¿Cierto? Entonces, en cualquiera de estos ciclos, el huevo es ingerido y en el intestino delgado eclosiona. ¿Qué sale del huevo? Una larva 1. Esta larva 1 se va al ilio del intestino delgado y allí se esconden las criptas. Igual que ¿quién? ¿Quién hemos dicho? Trichurris. Llega a las criptas, allí se deposita, se esconde, se convierte en larva 2, 3, 4, y cuando ya es larva 4 pasa al intestino grueso y se convierte en hembras o machos. ¿Ya? Eso faltaba aclarar. Bien, entonces la retroinfección sucede que la larvita hace el camino inverso, llega al intestino grueso del ciego, ahí es donde desarrolla. No va al intestino delgado, se queda en el intestino grueso del ciego. Entonces tenemos todas estas formas de... Acá es a través de las manos. Esta no está bien. Salvo que la fruta puede ser. Un niño está comiendo su fruta y el otro se la quita. Entonces está con huevos y ya. Y esto sí, un lapicero. Un lapicero es un fopite. Entonces le presta a su compañero y se va a... Bien, veamos entonces. Ven acá, pues una gran cantidad, son aquí me parece, almacenada con muchos gusanitos, abundantes gusanos. Hembras y machos. Entonces, ¿qué patogénesis causa este gusano? ¿Qué daño causa? ¿Habrá daño destructivo? No. ¿Daño exfoliatriz? No. Entonces, ¿cuál es el daño? Es alérgico, ¿no? Es un daño inmunoalérgico. ¿Y por qué hay un daño inmunoalérgico?
porque la hembra coloca esta sustancia albuminoide, ¿no es cierto? Albuminoide, que se queda en el marginal. Eso sensibiliza a la persona. Entonces las hembras van a secreción albuminoidea. A la hembra también se queda a veces en el marginal y se mueve ahí. Y entonces eso causa prurito, ¿no? Y también reacción alérgica. Es un cuerpo extraño que está pegado a la piel de la zona perineal. Y entonces puede haber un daño inflamatorio. ¿Por qué? Porque el niño se rasca, ¿ya? Entonces eso le causa prurito y se rasca. Y los huevos causan daño también inmunológico, si es que están pegados ahí en la mucosa. No en la mucosa, sino en el margen. Entonces, ese es el daño. Entonces, en resumen, ¿cuál es el daño que causa este parásito? Alérgico, nada más. Sin embargo, en la clínica hay un síndrome alérgico, evidente. ¿Cómo se manifiesta? Prurito anal, nasal, sensación de cuerpo extraño. Entonces, ese es el principal daño. Casi todos los niños tienen esto. Les aseguro que la mayoría de ustedes ha tenido enterovirus. Les aseguro, de niños. Hemos hecho estudios en escolares, en colegios nacionales, encontramos 60%, 70%. En los colegios particulares, los más pitucos, 5%, 4%. O sea, que siempre. Bien. Síndrome general. ¿Cuál es el síndrome general? O sea, el síndrome alérgico es el inicial, el primero. Pero ¿qué pasa con estos niños? Hay insomnio, ¿ya? ¿Y por qué hay insomnio? Porque está con prurito, está rascándose, no duerme bien el niño. Y si hay insomnio, entonces va a haber alteración de la conducta. ¿Por qué? Porque este es un niño que no duerme bien, ¿cierto? ¿Y a qué hora se duerme? A las 5 de la mañana. Es la hora porque en la noche no has dormido bien, ahí se queda dormido ya, cansado. ¿Y qué pasa? Llega tarde a la clase de parasitología. ¿Y qué pasa en la clase? No solo que llega tarde, sino se duerme porque ha tenido insomnio. Estoy explicando que se duerme. Y si se duerme, ¿qué pasa? Saca malas notas, ¿no es cierto? Desaprueba. Y si desaprueba, su papá o ella misma, ¿cómo es esto? Entonces el niño lo reprende, tanto los profesores como los padres. Y entonces el niño entra en angustia. Es un niño ansioso, angustiado. ¿Y qué hace un niño angustiado? Tiene manifestación que hace sonar los dientes. En la noche hace rechinar los dientes. Esa es una manifestación de estrés. En adultos también se da. Si no, pregunten vayan ahí a los odontólogos, ¿cuál es la prevalencia de bruxismo en adultos? Se comen los dientes, se gastan los dientes. Entonces, eso también se da. Es síndrome o una manifestación de angustia. ¿Qué más? Enuresis. ¿Qué es la enuresis? Se hace pila en la cama. Enuresis. La enuresis es que el niño se hace pila en la cama. Y si hace pila en la cama, ¿qué hace la mamá? Le grita. No suena. ¿Por qué no despiertas? Que esto? ¿Ustedes creen que el niño lo hace a propósito? No, es inconsciente por esta angustia. Y entonces, ¿qué hace eso? Que la madre lo reprenda, le pegue en la medianoche, lo despierta en un palmetazo, más angustia. Entonces este niño cada vez tiene más angustia, y entra en depresión y después se suicida. ¿Sí? No llega tanto, ¿no? Pero tiene angustia. Y entonces estas manifestaciones de angustia, de ansiedad, con bruxismo, enuresis, son importantes entonces en este síndrome. Pero tengan mucho cuidado. Yo siempre recuerdo de una paciente, de una señora muy educada, muy culta. Se leía internet, se leía revistas, periódicos, todo. Y entonces un día me buscó y me dijo, doctor, así, doctor, vengo porque me han recomendado que usted va a solucionar mi problema. ¿Y cuál es su problema? Le digo,
que mi hijo tiene oxiduriasis. Ya lo he llevado a su pediatra, a otros pediatras, le dan medicamentos y no le hacen nada, sigue con oxiduriasis. ¿Y cómo sabe usted que tiene oxiduriasis? Es que tiene bruxismo y también se orina en la cama. Entonces le vamos a hacer sus pruebas de diagnóstico, su método de Graham. Viene después del tercer día y le digo, es negativo. No puede ser, me dijo, pero es que él tiene. Todos los laboratorios ya me han dicho que tiene negativo y usted también me va a decir que es negativo. Sí, es negativo. No puede ser, ya. Le vamos a hacer otra vez. Otro sería 3 días más. Reviso con mucho cuidado, pues, las láminas, negativo. Y como estaba negativo, viene y le digo, señora, su hijo no tiene oxiduriasis. Pero no puede ser que esté enfermo. A ver, vamos por partes. Sus hermanitos también tienen esta manifestación, porque cuando hay un niño que está con oxiduriasis, los otros también tienen. Sus hermanitos están con oxiduriasis. Es mi hijo único. Es hijo único. No tiene hermanitos. Ya. Entonces, cuando ustedes ven que es hijo único, ya tienen que parar las orejas. Ese hijo único siempre es problemático. Sí, probablemente ustedes también son hijos únicos. Entonces, muy bien. ¿Y cómo se lleva con su papá? No me hables de ese hombre, me dijo. Toda la vida entra a la casa solo para discutir y pelear. Entonces, esta era una familia disfuncional. ¿Ya? Y el niño asimilaba los problemas de los padres, estaban en divorcio. Y era manifestación de angustia lo que tenía, no de oxiduriasis. Entonces hay que hacer el diagnóstico diferencial. Entonces ya le recomendé a un psicólogo, todo el mundo, para que vea este problema, porque le dije, por gusto está tomando medicamentos para la oxiduriasis. Ya le expliqué todo cómo era y ya se fue contento. Entonces, eso es que estas manifestaciones no solamente son de oxiduriasis, pueden ser de angustia también, de otras manifestaciones de estrés, ¿no? Complicaciones. Así como hay complicaciones, en otras acá también hay complicaciones, que no es lo frecuente, ¿no? ¿Qué complicaciones con piodermitis? ¿En dónde? En el margen anal, por lo que se rasca con las uñas sucias. Por eso a estos niños hay que hacerles dormir con guantes de algodón. Vulvovaginitis. Esto es una complicación relativamente frecuente en niñas. ¿Qué es lo que pasa? Que así como hemos visto que hay retroinfección disúbita, esto sí es cierto. Estas larvitas se pueden mover y se van a la vagina. Y se introducen por la vulva a la vagina. Se han encontrado larvas, o a veces adultos también, en las trompas de falopio, atrapadas o en el útero, o en el peritoneo. O sea que entran y comienzan a moverse. Y entonces que arrastran bacterias. Y si arrastran bacterias, producen infección bacteriana en la vagina. Eso se llama vulvovaginitis. ¿Y cómo se manifiesta? Con flujo genital. Hay una leucorrea. ¿Qué es la leucorrea? Una secreción con leucocitos, ¿no? Blanquecina, a veces amarillenta, que mancha la ropa de la niña. Entonces, hay que hacer, antes de pensar en cosas malas, hay que pensar en oxiduriasis. ¿Ya? Es lo primero que tiene que hacer. Se puede hacer el Graham a nivel vulvar. Suavemente se coloca y a veces se encuentran ahí las larvitas, o a veces huevos también, porque pueden ser arrastrados por la misma niña. Entonces, esta es una complicación que se suele ver en niños. Bueno, en niños tiene que ser, no va a ser niños. Y la otra complicación es la apendicitis. Acá también es frecuente que la apendicitis sea causada por un enterovirus. Por ejemplo, la semana pasada, hace 2 meses más o menos, me llama una estudiante de acá, que ha sido estudiante de acá y que es residente de patología. Me dice, doctor, me manda una foto. Estoy haciendo el estudio de un apéndice y he encontrado esto. ¿Qué cosa es? No sé.
Digo, vas a tener que repetir parasitología. A ver, ¿qué cosa es? Ya, es un enterobius en esto. ¿Y cómo lo reconoce? Por esas espinas laterales, ¿no? Muy típicas. Eso, entonces, apendicitis, eso es la causa. Localizaciones ectópicas, como hemos dicho en las trompas de falopio, en el peritoneo, o en la vulva, etc., o en el útero a veces encuentran. Bien, ¿cuáles son los antecedentes epidemiológicos? Parasitosis de grupo. Niños hacinados que juegan con los mismos alimentos, con los mismos juguetes, con los mismos materiales. Los niños tienen la costumbre de prestarse cosas. Es lo peor que puede haber, ¿no? Se transmiten, no solo eso, hasta piojos se transmiten así. Bien, entonces parasitosis de grupo. Niños hacinados. ¿Qué manifestaciones clínicas? ¿Qué cosa hay? Prurito anal. Vulvovaginitis puede haber en las niñas. O insomnio. Entonces los niños se inquietan. Y el examen de laboratorio es el test de Graham. ¿Cómo es? Como una cinta engomada. ¿Cómo es esto? ¿Les han explicado a todos? ¿Sí o no? Pones una lámina Portoquets, ¿no es cierto? Entonces en la lámina Portoquets se pone una cinta que sea del ancho de la lámina. Se deja un extremo pegajoso para poner un papelito y poner el nombre del paciente, ¿no? Y lo demás se pega completamente. Y en la mañana apenas despierta el niño, porque no lo despiertan poniéndole el Graham. Una vez que despierte, antes de que vaya al baño, no retiran la cinta hasta la mitad y da la vuelta. Entonces ya para ambos lados hay pegamento, ¿no es cierto? Lo que hago es despegar acá, le doy la vuelta y llegar así. Entonces hay pegamento para ambos lados. El niño debe, esto lo aplica la madre, por eso ustedes tienen que enseñarle a la madre. Se pone en la cama o sobre su pierna, boca abajo, separan con esta mano los glúteos suavemente y adosan nada más, como que recogen toda la basurita con el pegamento. Después estiran la cinta y la pegan. Y eso va al laboratorio. Ese es el método de Graham. ¿Y qué encontramos ahí? Estos huevos, planos convexos, ¿no? ¿Podemos encontrar hembras? También. Bien. Esto ya es en adultos, se puede ver, miren los gusanitos, puede haber vulvovaginitis, etc. Entonces, esto es la epidemiología, parasitosis de grupo, ¿no? Miren, hay muchos niños agrupados, hay los niños. Ahora, los niños que viven en la playa, los que van a la playa, automáticamente se va disminuyendo esta parasitosis. Vamos a ver por qué. Prurito nasal también puede darse por manifestación alérgica. Acá están los huevecillos que se distribuyen sobre las mesas, el ambiente. O esta niña, ¿qué está haciendo? Está haciendo el ciclo a la mano. Prevalencia, es muy alta la prevalencia, en todo sitio, a nivel mundial. Aquí, en escolares, tenemos 60% de prevalencia, ¿no? De 40, 60%. Y en costa y sierra. En selva es un poco menos. ¿Por qué? Porque el niño se baña en el río. Y esa es una forma de limpieza, ¿ya? Entonces, por ejemplo, tengo un colega que una cosa, hablar de mis colegas mayores, o se han muerto, o este es un colega que está enfermo, en un Alzheimer, me da una pena ver. Bueno, pero él le gustaba mucho estudiar enterobios, era su especialidad. Y hizo el examen a niños que iban a ir a la playa. Estos que las ONGs los llevan 2 semanas a la playa, niños pobres. Entonces les hizo 60% de enterobiasis. Se fueron a la playa, él fue a la semana y les aplicó ya 30%. Y a las 2 semanas era menos del 10%. ¿Qué es lo único que había cambiado? El baño diario, que se baña en el mar, por supuesto, diariamente. Eso es lo único que cambia y eso es importante, ¿no? Y entonces,
Por eso que en selva los niños se bañan casi diario por el calor en el río, ¿no? Entonces disminuye. ¿Qué factores del hombre? Entonces el hacinamiento. Acá ya no el fecalismo, no tiene nada que ver. Hacinamiento, hábitos. ¿Qué hábitos? De no lavarse las manos, ¿no? De tener las manos sucias, jugar con estos peluches que los tienen. A veces, ahora yo no veo, pero antes venían con sus peluches, los niños. ¿De cuánto tiempo? Desde cuando eran niños. O sea, 20 años el peluche nunca lo han lavado, ¿no? Está lleno de todo. Bueno, hábitos, pobreza. ¿Por qué es pobreza? Porque viven pues juntos, muy hacinados, en una misma cama viven varios niños, o duermen varios niños. Ignorancia del problema. Y factores del parásito, autoinfección externa. Esto es lo que determina que el parásito persista permanentemente en uno. ¿Por qué? Porque en el tratamiento, vamos a ver, ¿qué hacemos para la profilaxis? El baño diario, ¿no es cierto? Baño diario. Entonces, acá les voy a hacer un comentario un poco fuerte. A veces, yo tengo que ir siempre a visita. Y no es en esta universidad, pero en otras se venían sin lavarse. Así, como dicen los abuelitos, con el chocni en los ojos, ¿no es cierto? Y con mal olor. Entonces, no puede ser, pues son estudiantes de medicina. ¿Cuál es? ¿A ustedes les gustaría que un paciente, mejor dicho, si ustedes son pacientes, que un médico sucio, maloliente los atienda? No, no es cierto, nadie. Entonces, tienen que tener ese hábito, ¿verdad? ¿Sí o no? Y entonces, ¿qué pasó? Que les di una charla muy fuerte. A la clase siguiente, igual o peor, vean a nadie. Entonces ya dije, bueno, puede ser que alguien pues no tiene las condiciones, ¿no? Yo me baño temprano en mi casa, pero ¿por qué? Porque en mi casa tengo agua caliente, mi baño, no hay problema. Lo otro no tiene, ¿no es cierto? Hay gente que no tiene, que compra el agua de gente en el pozo y usa muy poco. Entonces les dije, bien, ya, yo entiendo que no pueden bañarse todos los días, pero se pueden lavar la cara, ¿no es cierto? Al peinar. Y además el baño del avioncito. ¿Saben cómo es el baño del avioncito? ¿No? Las alas y el motorcito. ¿Cuánto cuesta eso? Un lavadorcito, ¿no es cierto? Ya, un poco de jabón. Suficiente para visitar. Entonces, eso es importante en esta parasitación. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el baño diario disminuye la cama. Ah, no, pues que no puedo lavar las sábanas. Ah, sácalas al sol. Las sábanas al sol, los huevos se van a morir. Con este sol que tenemos, se acaba. ¿No? Limpiar de la casa, toda la casa hay que hacer higiene. Lavarse las manos, las uñas y lavar los fomites, todos los juguetes. Hay que lavarlos siempre. ¿Y el control cómo hacemos? Lavado de los fomites, de los juguetes. Hay que lavar. Los juguetes son para lavar, no significa que lo compraron ya eternamente. Disminuir esto, hacinamiento. Lavado de manos, de uñas. ¿Qué es esto? Hacinamiento. Están durmiendo en la misma cama. ¿Cuántos niños? 4. Se soñarán lo mismo, yo pienso. Y esto es lo que les decía, el baño del motorcito. Fácil. Un pedacito de algodón, una telita, con agua y jabón, una limpieza, se acabó. No es fácil, no es difícil, se puede hacer eso.
Y el tratamiento masivo también, ¿no? Funciona porque mata esto. Pero lo más importante, ¿qué cosa en esta parasitosis? La infección. Entonces, eso hay que controlar. El tratamiento es lo de menos. Este colega que les digo que hizo este trabajo en la playa, también hizo otro. A un grupo de pacientes que tenían enterobius les dio albendazol, una dosis. Y a otros les dio purgante. Los resultados fueron muy buenos. O sea que es fácil tratar esta parasitosis. ¿Cuál es el problema? La reinfección, que se vuelven a infectar. ¿Listo? Y el tratamiento cualquiera.